Buscamos ahora opiniones, análisis, respuestas de la actualidad política de estos últimos días y las buscamos con Txema Oleaga, el senador del Partido Socialista por Vizcaya. Arratsaldeon, Txema Oleaga. Arratsaldeon. A ver, otros tienen puesto o al Lehendakari o al rey. ¿A quién vemos que tienes ahí a tu espalda, Txema? Pues a una persona excepcional como era Ramón Rubial, que fue presidente del Partido Socialista, fue el primer Lehendakari después de la democracia, y bueno, una persona que para todos los socialistas y para los que no son socialistas también ha sido un referente tremendo, de honestidad, de acabar con el odio. Que era una persona que estuvo en la cárcel 21 años y salió sin odio, y lo que pretendía era que hubiera reconciliación, que no hubiera malos y buenos, eso sí, siempre y cuando todo el mundo respetara los principios democráticos. Y tiene narices que una persona así como él tuvo incluso en un momento de su vida que vivir escoltado porque podía ser objeto de un atentado terrorista. Sí, sí, son las paradojas, las paradojas de esta vida, las paradojas de la política. ¿Seguiste ayer el pleno extraordinario en el Congreso, la comparecencia del presidente? ¿Qué te pareció? Pues la verdad tengo que decir que fue un pleno muy extraño, porque se suponía que íbamos a hablar, o que iban a hablar, ¿no? Yo no estaba ahí, ¿no? Pero iban a hablar de los fondos europeos, de esos 140.000 millones de euros, que se dice así, y la verdad es que no sé ni calcular lo que significa eso, ¿no? Y cómo se va a repartir ese dinero, qué parte es condicionada, qué parte no, etcétera, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante la explicación que dio el presidente del Gobierno en su primera intervención, contando cómo había ido cada uno de los consejos europeos y cómo se había ido variando diríamos, la opinión de algunos países en Europa hasta que se llegó al acuerdo. Me parece que fue una explicación muy interesante. Y claro, ahí cada uno pues hablaba un poco, como ya sabes, como umbral, ¿no? Que venían a hablar de su libro. Y la verdad es que yo creo que la oposición perdió una oportunidad para sumarse al gobierno y para decir, oye, este dinero es un dinero que va a ir a todas las comunidades autónomas, gobierne un partido, gobierne otro, y por lo tanto vamos a hacerlo todo nuestro. Ya, pero todavía ni siquiera sabemos cuánto dinero, cuántos millones vienen para Euskadi. No, claro, eso es lo que hay que negociar ahora. Pero esa es un poco, vamos a ver, lo que sabemos es el bruto que viene a España, que es, no olvidemos que es una quinta parte del total. De los 700.000 millones, 140.000 van a venir para España. Sí. Entonces, claro, lógicamente eso luego tiene que entrar en el punto de las comunidades autónomas. ¿Cómo se hace eso? A través de los presupuestos. Entonces, los presupuestos se tienen que elaborar ahora. La idea es presentarlos a la vuelta del verano, en septiembre, y estar aprobados antes del 31 de diciembre. Entonces, ahora es cuando comienza el debate entre todos, ¿no? Porque no olvidemos que el Consejo Europeo ha terminado hace un par de semanas. Sí. Pues claro, ahora es cuando necesitamos ponernos de acuerdo. Por ese motivo ha convocado el presidente del Gobierno, entre otras cosas, la conferencia de presidentes para mañana en La Rioja. Una conferencia en la que el Lehendakari Urkullu no va a estar. Bueno, yo creo que es un error por parte de Urkullu, ¿no? El otro día decía el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, decía, ¿para qué rayos se convoca esta conferencia de presidentes? Yo creo que la respuesta es bien fácil. Yo estoy seguro que todas las personas que estén viendo este programa coincidirán conmigo. Primero, es importante el mero hecho de contrastar, de sentarse en una mesa los diferentes presidentes de las comunidades autónomas y ponerse un poco de acuerdo sobre lo que está pasando tanto en el ámbito sanitario como con estos dineros que nos vienen de Europa y como las posibles condicionalidades que el presidente del Gobierno tiene que explicar discretamente en esa mesa. En segundo lugar, porque es importante el concepto nuevo que hoy en día tenemos en boga, que es la cogobernanza. Esto ya no es que cada uno va por su cuenta, sino que todos nos necesitamos. Y por lo tanto hay que gobernar conjuntamente. Y la mejor manera es órganos multilaterales como este. Y en tercer lugar, para que quede claro que en el ámbito de Euskadi y de Navarra, aunque nosotros tengamos un sistema bilateral de relación con el Gobierno a través del concierto económico y del cupo, sin embargo, nosotros también somos corresponsables de lo que pasa en otros lugares y en otras comunidades autónomas. Entre otras muchas cosas, pues que nos vienen de un sitio, de otro, hay negocios, empresas que tienen una sede en Euskadi y otra en otro lugar, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el Lehendakari, en este caso, no hace bien si finalmente no va. Y no olvidemos que él representa a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi, no solo a los que votan.
Sí, pero el argumento que ha esgrimido el Lehendakari, y ayer mismo lo recordaba Aitor Esteban en el Congreso, es que se había solicitado la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, una reunión que todavía no se había celebrado. Entonces, que esto era más urgente para saber en qué cantidad se puede endeudar Euskadi, y solamente hasta que haya esa reunión se puede saber. Claro, pero vamos a ver. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto es una reunión multilateral. Van a estar todos los presidentes de todas las comunidades autónomas de España. Y hay algunos problemas que son comunes. Los problemas del tema sanitario son comunes. Poner en marcha el sistema educativo a partir de septiembre es común, porque tenemos que pensar en los alumnos y las alumnas que van a tener que ir a clase a partir de septiembre, ¿no? Esos son temas comunes. Y luego está el tema del dinero. Es evidente que el dinero viene, pero también hay una parte, que son cerca de la mitad, que viene con cierta condicionalidad. No los hombres de negro, como ocurrió con los rescates. La condicionalidad, ¿qué es? Significa que depende de en qué inviertas, pues lógicamente eso entra o no dentro de, por ejemplo, puso el presidente del gobierno un ejemplo muy claro. Si invertimos en temas que tienen que ver con la transición ecológica, probablemente estaremos acertando. Pero como invirtamos en cosas que vayan en contra del medio ambiente, no. Entonces, eso es lo que hay que hablar sobre la mesa. Luego, una vez que nos ponemos de acuerdo en las líneas generales, luego sí que vendrá la reunión, tanto individual, entre las comunidades autónomas, diríamos, en este caso Navarra y el País Vasco, que tienen un sistema peculiar digamos, de organización económica. Pero fíjate qué coincidencia. Las dos comunidades autónomas que tienen este sistema peculiar de concierto económico y cupo son las llamadas comunidades de régimen foráneo, ¿no? Que son Euskadi y Navarra. Y la presidenta de Navarra va a ir a la reunión. Y va a ir porque ya entiende que es necesario estar y oír también lo que dicen los demás. Es que no, pero aparte me parece que ya se ha llegado a un acuerdo con Navarra. Lo que no se ha conseguido con Euskadi todavía, parece que ya han alcanzado un acuerdo con Navarra. Claro, pero eso cuando se reúna, cuando hay una reunión, diríamos, entre los dos gobiernos. Pero independientemente de esa reunión, tiene que haber una reunión multilateral. Porque hay cosas que no son solamente entre dos, sino que afectan también a otras comunidades autónomas. Oye, cuando estábamos en la famosa tercera fase, sí, hubo una reunión entre el Lehendakari y el presidente de Cantabria para abrir, ¿no?, las dos zonas y tal, ¿no? Ese tipo de cosas hay que hacerlas en reuniones multilaterales. Yo creo que es bueno. Y a mí me parece, yo creo que ha sido una disculpa. Yo creo que, francamente, creo que el Lehendakari debe tener en cuenta que él representa a todos los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi y no solamente a los que votan al PNV. Pero luego está el tema que también podría calificarse de agravio comparativo, el tema de los fondos COVID dividido en tramos, y que del cuarto tramo, que deben ser unos 5.000 millones de euros, a Euskadi, precisamente por este régimen especial, no le toca nada. Vamos a ver, eso es distinto. Estamos hablando de un fondo especial que ha aprobado el Gobierno, que es un fondo que va en partes, ¿no? Y que hay una parte que tiene que ver con el ámbito estrictamente sanitario, otra que tiene que ver con el ámbito educativo y otra que tiene que ver con el funcionamiento normal de las administraciones. Y sí le va a corresponder a Euskadi un dinero ahí. Eso lo hablaron y quedaron. No han fijado la cifra, pero sí le va a ir. No obstante, fíjate, en ese dinero, que es un dinero que ha puesto el Gobierno a fondo perdido, para entendernos, a favor de las comunidades autónomas, todo el mundo considera que recibe poco. Claro, esto es lo de siempre. Al final, si hay 15 y tienes que repartir entre 15, pues a uno le toca 5, a otro le toca 6, el que le toca 5 no está de acuerdo, tal. Pero yo creo que lo importante es, por lo menos, que todo el mundo entienda el sentido de ese dinero. Que es un dinero que va, porque aquí ha habido una pandemia, no es un dinero que surge sin más, sino que responde a intentar corregir los efectos de una pandemia. Una cosa que no había pasado nunca, y el Gobierno está intentando poner en marcha todo tipo de cosas. Mira, sobre este tema, fíjate, solamente con los miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas de Euskadi que están en un ERTE y que lo está pagando el Gobierno central, fíjate la cantidad de dinero que está llegando a Euskadi. Es una barbaridad. Fíjate la cantidad de autónomos, de hombres y mujeres que tienen un negocio y que han tenido que, digamos, el cese de actividad, y la cantidad de miles y miles y miles de euros que están llegando desde el Gobierno central a Euskadi. Ese dinero proviene de un fondo común y no se le está aplicando, diríamos, el criterio del concierto económico de cupo, ¿no? Porque viene a través de otro sistema. O, por ejemplo, lo que hemos aprobado recientemente, que es el sistema del ingreso mínimo.
es un sistema que lo va a pagar a través de la seguridad social. Y por lo tanto, que va a venir, es un dinero común, ¿no? Que no va a afectar a ese 4,6% del concierto económico del público. Por lo tanto, a mí me parece que a veces nos metemos en estos debates competenciales y tal, cuando aquí lo que importa es, y me parece que en ese sentido el presidente del gobierno creo que tenía razón cuando se lo pedía ayer a Aitor Esteban, pero convéncele al Lehendakari que venga, hablamos de lo que es común a las 15 comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias, y luego ya tendremos nuestra reunión particular de acuerdo con el sistema bilateral, como ha pedido Cataluña. Cataluña no va, no por este motivo. Cataluña, el presidente de Cataluña, el presidente de la Generalitat, no quiere ir porque dice que tiene que hacerse telemáticamente, que no quiere ir en persona. Pero también es cierto que hay una relación bilateral con Cataluña, pero eso no excluye para que vaya a reunión de este tipo. Bueno, yo creo que los que no quieren ir también de alguna forma tienen un poco miedo a la foto, porque realmente está enfocada a una reunión presencial para hacer una foto. Yo me imagino también hay 17 comunidades autonómicas tenemos, ¿no? O sea, claro, el presidente, sí. 18 personas reunidas alrededor de una mesa. Uf, qué difícil para negociar nada. Bueno, fíjate, en Europa eran 27 y han estado 4 días. Ha sido el segundo Consejo Europeo más largo de la historia después del de vale, me vale la comparación. Del año 2000. Y han estado 27 y han llegado a un acuerdo que es un acuerdo básico para Europa. O sea, han salvado a Europa con este acuerdo. Porque en lugar de ir al sistema de recortes de la anterior crisis económica, bueno, esta no es una crisis económica estricto sensu, pero para entendernos, la crisis anterior se saldó con un sistema de recortes, de obligaciones a los estados, fíjate lo que le hicieron a Grecia o a Portugal. Y sin embargo, en esta ocasión, oye, 27 países, cada uno de un padre y una madre, nunca mejor dicho, con diferentes ideologías en los gobiernos, han estado 4 o 5 días, se han puesto de acuerdo, y el acuerdo es tan bueno que probablemente Europa salga mucho más fortalecida de lo que podíamos pensar hace escasamente un mes. Y ese fortalecimiento de Europa nos va a permitir, además, salir de la crisis todos de una manera mucho más coordinada y sin que nadie se quede atrás y mucho más competitiva de cara al futuro, porque vamos a invertir en nuevas tecnologías, vamos a invertir en transición ecológica, vamos a hacer una modificación incluso de algunos de los sistemas que tienen que ver con la agricultura. Todo esto es un cambio tan sustancial que no ir a una reunión y quedarse fuera es que carece de sentido. O sea, hay que estar, ¿no? Y los 27 de Europa, los 27 jefes de Estado y presidentes del Gobierno, pues han estado 4 días con sus noches correspondientes y al final, pues fíjate que acuerdo. Yo creo que es bueno siempre verse con los demás. Yo creo que es bueno siempre dialogar, poner por delante el intento, por lo menos que no digan que eres tú el que no quieres negociar, ¿no? Ir allí con la mente abierta y luego cada uno defiende lo suyo, evidentemente, ¿no? Y si al final no hay acuerdo, pues no hay acuerdo. Pero por lo menos que no quede en que no hay acuerdo porque no lo hayas intentado. En cualquier caso, no se le puede negar al PNV capacidad negociadora en general, ¿eh? Claro, sí, el PNV y todos, O sea, es decir, yo creo que con algunas excepciones, el PNV es un partido que ha negociado siempre muy bien aquí en Euskadi, y lo conocemos, y está en el ADN de la política vasca. De hecho, a mí los mismos compañeros y compañeras míos del Partido Socialista de otros lugares de España te reconocen esa especie de flexibilidad que tienes a la hora de ponerte en la posición del otro, de entender también al otro, que es el secreto de la negociación. El secreto de la negociación no es decir, oye, esto es lo mío, no, el secreto de la negociación es saber cuáles son los límites, saber qué es lo que tú necesitas, pero también entender a la otra parte. Y yo creo que aquí en Euskadi somos, maestros de esto, llevamos con gobiernos de coalición prácticamente desde que comenzó la democracia en los años 80, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, con algunas excepciones, los gobiernos han sido en general gobiernos de varios partidos. Y ya tenemos casi cerrado el próximo gobierno vasco, es decir, pacto PNV-PSE. Pues yo sobre eso no te puedo decir mucho, porque no estoy en la comisión negociadora, pero la voluntad del Partido Socialista es hacer, creo que es lo necesario en este momento, un gobierno sólido, que tenga claro que son 4 años muy duros, que vamos a tener que tomar medidas en algún caso complicadas,
o incluso medidas que no sabes todavía por dónde pueden ir, porque son cosas que, en fin, esto es nuevo lo que está pasando, ¿no? Y para eso es necesario un gobierno sólido que tiene que tener dos claves. Una, el interés general por encima de todo. O sea, que esto es lo más importante, no el interés partidista de tener esto, no, el interés general. Y segundo, muchísima cohesión interna, como está pasando con el gobierno de España. Fíjate, ¿quién iba a decir que el gobierno socialista, o sea, el gobierno del Partido Socialista y de Podemos haya sido capaz de estar tan unido durante todo lo que ha sido el estado de alarma y las medidas tan difíciles que se han tomado? Bueno, pues algo semejante tiene que ser aquí en Euskadi. Un gobierno con mucha cohesión interna, con gente, además, gente relevante de cada partido dentro del gobierno, porque las decisiones son decisiones que tienen que tomarse, en algún caso, a toda velocidad. Y yo creo que, vamos, si las dos partes están en buena disposición, pues debería haber un acuerdo, ¿no? A mí me parece que podría ser lo razonable, porque de hecho se ha demostrado que el gobierno de coalición de estos últimos 4 años ha sido un buen gobierno para Euskadi. Un apunte económico, 1 millón de parados o de puestos de trabajo perdidos en el segundo trimestre del año a nivel del Estado, 30.000 aquí en Euskadi. ¿La culpa es del gobierno? No, lo que ha pasado es que ha habido un parón de la economía. O sea, porque no es que sea solamente en España donde se haya producido eso. Si tú analizas todos los países europeos, en todos ha pasado prácticamente lo mismo. Ha habido un parón de la economía motivada por una pandemia económica y entonces eso ha afectado a todos los sectores. Fíjate en Estados Unidos, el país más dinámico de la Tierra, una economía superpotente, tiene millones de personas en el paro porque las empresas han tenido que parar. Es que es normal. Fíjate en Nueva York. Nueva York, una de las ciudades, probablemente la capital del mundo, ¿no? Diría, por la cantidad de muertos que ha habido, cómo han tenido que parar las empresas, no se ha podido trabajar, todavía hoy en día hay zonas en las que no se puede visitar. Entonces, esto ha sido una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que, lógicamente, nos ha afectado también a nuestro país. ¿Dónde está la diferencia con otros momentos? Está en esa figura que llamamos los ERTE. Los ERTE lo que han permitido es que muchísimos trabajadores y trabajadoras que hubieran ido al desempleo, como pasó en la crisis anterior, ahora no estén en el desempleo. Y el Estado está sosteniendo a las empresas para que éstas puedan empezar su recuperación poco a poco. Ya han salido de los ERTE, me parece que son cerca de 300 o 400.000 personas, o algo más. Es decir, que ya se va viendo que ese sistema ha sido un sistema positivo. Yo entiendo que el parón de la economía, lógicamente, ha generado este problema, y ahora lo que hay que acertar es en la recuperación, en volver a poner en marcha el país, volver a poner en marcha las diferentes empresas, y en ese sentido me parece que el esfuerzo que están haciendo las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales es, vamos, extraordinario. Por ejemplo, mira, ahora que hablamos de esto, lo que se está negociando ahora en este momento en Madrid es el teletrabajo. ¿Cómo tiene que ser el teletrabajo? Porque probablemente cambien incluso los hábitos de funcionamiento de las empresas. Pues el gobierno podría sacar una ley, pero está, diríamos, esperando a ver qué ocurre en el diálogo social. Y si en el diálogo social se llega a un principio de acuerdo, eso, lógicamente, se transmitirá luego, se incluirá luego en una ley que se aprobará a lo largo del otoño. Pero, ¿y eso es lo más urgente que se puede hacer en materia de recuperación laboral? Quiero decir, lo que tenemos que pensar es que las empresas tienen que competir, ¿no? Porque cuando tú te pones otra vez ahora a funcionar, tienes que recuperar la clientela, tienes que recuperar, diríamos, tus redes habituales de negocio, tienes que volver a comprar a los proveedores, es decir, todo es una cadena. Entonces, dentro de esa cadena, la estructura de la empresa y el funcionamiento de la empresa es básico. Entonces, la empresa tiene, por parte del gobierno, tiene unas ayudas que son todo lo que tiene que ver con los ERTE, todo lo que tiene que ver con el cese de actividad, e incluso en algunos sectores va a haber inyección específica de dinero, en algunos sectores, ¿no? Pero es evidente que tú tienes que hacer también tu modificación interna, porque los tiempos no van a ser como los anteriores, los tiempos van a ser diferentes. Y entonces eso lo tienes que tener en cuenta. Y probablemente la eficacia y la fijación de objetivos dentro de las empresas sea el nuevo sistema de relaciones laborales. Entonces eso es lo que se está negociando. Entonces no digo que eso sea lo más prioritario, pero eso es uno de los elementos fundamentales. Y yo lo que me refería, Yolanda, es que en una cosa tan importante como el diseño futuro de las relaciones laborales haya un acuerdo entre las organizaciones empresariales
y las organizaciones sindicales, quiere decir que en general para todo el funcionamiento del sistema eso es bueno. Por ejemplo, lo de los ERTE. Fíjate, el gobierno tuvo dificultades para aceptar inicialmente la propuesta que venía del diálogo social, que querían prolongar sine die los ERTE. Entonces ha llegado a un entendimiento a un punto, pero claro, hay que tener en cuenta que los ERTE son miles de millones todos los meses y el gobierno no tiene o sea, esto no funciona con una caja que le das, ¿no? El dinero, ¿no? Ahora con las ayudas europeas va a ser más sencillo negociar eso. Entonces, que el diálogo social genere estos elementos es tremendamente positivo, porque si un país, en este caso España, va fuera de Europa, va fuera de las fronteras a cualquier lugar de Europa y dice, yo tengo este acuerdo entre empresarios y trabajadores, entre organizaciones empresariales y organizaciones sindicales, eso da idea de un país tan bien organizado y con tanta solidaridad interna que te permite, lógicamente, ir con seguridad a cualquier otro lugar. Por eso es importante el diálogo social, que, por cierto, en Euskadi, tengo que decir que el diálogo social brilla un poco por su ausencia. Aquí, tanto el ASTV como la no suelen estar de acuerdo en firmar convenios, ¿no? Y esto es malo para el futuro de Euskadi, porque ese es uno de los temas capitales para el futuro también aquí. Y una hipótesis, si este programa, por ejemplo, de ERTES, o ahora también, y hablaremos un poquito si te parece de eso, se está trabajando en la subida de los impuestos. Si esto no se acepta en Europa, los llamados países frágiles, entonces se echa todo abajo. Frugales. Países frugales. ¿Qué he dicho? ¿Frágiles? Frágiles, sí. Frugales. No, pero vamos a ver, yo entiendo en cierta manera, es que es complicado. Es fácil decir esto de buenos y malos, y no, el RUTE este es un no sé qué y tal, y decir cualquier cosa, ¿no? Que, por cierto, el más duro con RUTE, con el holandés, no ha sido otro que el búlgaro. El búlgaro le puso, le llamó, no voy a reproducir sus palabras, ¿no? Pero, claro, RUTE se encuentra con que en su país la derecha y la extrema derecha pueden ganar las elecciones. Entonces él tenía necesidad también, ¿no?, de demostrar pues una cierta firmeza. Lo que le están diciendo la derecha, es decir, lo que sería el Partido Popular de Holanda y la extrema derecha de Holanda, están diciendo que Holanda es el cajero automático, ¿no?, de un banco, ¿no?, el cajero automático del sur de Europa. Pues hay que tener en cuenta. Vamos a ver, la condicionalidad no es tanto en cuanto al sistema social, sino que la condicionalidad es en la inversión que tú vayas a hacer del dinero que tengas. Y eso es lógico. Si es un dinero común que a ti te va a llegar una parte, tú tendrás que invertirlo en actividades productivas, que tengan que ver con una línea, ¿no? Es eso, más que el hecho en sí de si tú vas a tener una política social u otra, es realmente si tú el dinero que recibes lo inviertes correctamente. Y lo inviertes en desarrollo, y tanto, hombre, todo aquello que vaya. Los ERTE no es solamente una cosa para que los trabajadores y las trabajadoras cobren, es también para que las empresas tengan margen de tiempo para poder recuperarse. Entonces, eso no va a haber ningún problema porque, por cierto, no es España el país que más ERTE está pagando. Alemania, o por ejemplo Bélgica u otros países también están teniendo un montón de dinero que destinan a los ERTE, que es precisamente la primera vez que se hace en España, porque hasta ahora no se hacía, entonces la gente se iba automáticamente al paro. Ahora ya ves que esto ha permitido un sistema mixto diferente que es el que ya había en otros lugares. Vamos a ver, los ERTE se tienen que negociar, probablemente ahora sea en función de los sectores. El ámbito del turismo. Si tú tienes una región como las Islas Canarias, que el 35% del PIB es turismo, y ha caído todo hasta el extremo de que prácticamente están en menos de la mitad, pues evidentemente tú tendrás que prolongar los ERTE un tiempo, eso parece razonable. Pues habrá que ver sector por sector. Pero vamos, no va a haber ningún problema de pagar los ERTE y de extenderlos en el ámbito europeo, porque eso lo hacen todos los países de Europa. Precisamente el tema que decías, inyección o ayudas a sectores determinados, me imagino que uno de ellos es el sector del turismo, que hoy por hoy está, cerrando el año 2020 con pérdidas. Sí, el otro día me decían que me parece que es en la zona de Canarias, creo que no me acuerdo ahora si era Canarias o era el Levante, que si el año pasado, por ejemplo, hubo, por ponerte un ejemplo,
3 millones de turistas que provenían de Inglaterra, pero del Reino Unido este año están en torno a 1 millón, prácticamente una tercera parte. Eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que está, y eso va a ser, bueno, eso yo creo que ya lo sabía todo el mundo en este año. Entonces vamos a tardar un tiempo, ¿no? Pero probablemente, si las cosas se hacen bien sanitariamente hablando, yo estoy convencido que la temporada de invierno, que es una temporada alta en Canarias, volverá a ser una temporada buena. ¿Por qué? Pues porque la gente encuentra allí una especie de paraíso, ¿no? En el invierno. Sí. Tú imagínate un finlandés. Un finlandés tiene su país nevado completamente, o sea, nevado completamente desde mediados de octubre hasta marzo. O sea, nevado, cuando digo nevado, quiere decir que si tú sales de casa tienes que ir casi en un trineo. Es una broma, ¿no? Pero quiere decir que tienes que ir, ¿no? Entonces, hay gente de esta que va a Canarias porque tiene necesidad también de tener un tiempo en que haya luz, de que haya... ¿no? Entonces, eso va a venir. Yo creo que va a ser algo, en fin, recuperable. Pero es verdad que hasta que se recupere, el Estado tiene que ayudar. Eso no queda otra. Y eso, ayudar significa que del dinero de todos hay que destinar a esa actividad un montón. Está claro que hasta que no tengamos la vacuna va a estar latente y continuo el tema de los focos, de los brotes, el miedo a la vuelta atrás. O sea, eso yo creo que por mucha responsabilidad, ¿no, Chema?, que nos pidan a Ciudadanos. Sí, hombre, es cierto que tiene que haber una responsabilidad, sí. O sea, no, hay una cosa evidente y es que tiene que haber una responsabilidad individual, una responsabilidad colectiva, ¿no? de los ciudadanos y de las ciudadanas tiene que existir. Eso por descontado. Pero luego las administraciones tienen que poner su parte. Yo hay una cosa que no entiendo. He oído, me parece que es hoy, que la Comunidad de Madrid va a contratar no sé cuántos rastreadores. Yo pensaba que eso ya estaba hecho. O sea, que ya... cuando se acercaba el final de la desescalada, esa que se llamaba entonces, pues todos sabíamos lo que habíamos, que se iban a contratar a esas personas. Y no es así, no se han contratado. No se han contratado en cantidad de sitios, no solamente en Madrid. Entonces, me parece que esto es algo que las administraciones tienen que ponerse las pilas. O sea, el tema sanitario es fundamental. Evitar todas las privatizaciones, recuperar la sanidad pública, recuperar una sanidad pública de mucha calidad, donde haya una atención primaria básica. La atención primaria que a veces se echaba, ¿no? ¿Qué eres? Médico de familia. Como si no fuera nada. Eso es lo fundamental, la atención primaria, porque es la que determina la salud global de la ciudadanía. Pues eso hay que invertir lo que sea. De hecho, si te fijas, en la Comisión de Reconstrucción, en el ámbito de la sanidad, ahí sí que ha habido un principio de acuerdo muy potente de todas las formaciones políticas. Y por lo tanto yo creo que eso sí se va a hacer. Yo creo que eso va a llegar. Pues Chema, muchísimas gracias por toda esta información, este análisis político que has compartido con nosotros. Llega la temporada, digamos, del parón, un pequeño parón con el mes de agosto. Me imagino que algún día de vacaciones podrás coger, ¿no? Espero, por lo menos, poder disfrutar de mi hija durante, al menos, aunque sea una semanita o 10 días con ella, ¿no? Porque, bien, ya como tiene sus planes y sus cosas, pues es difícil, ¿no? Claro. No, si ya si va para mayor, olvídate. Eso. Tiene una agenda que parece un ministro, ¿no? Pero bueno, yo espero que sí unos cuantos días en agosto y la última semana de agosto ya comienza otra vez la actividad normal y, o sea, en fin. Pero bueno, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y os deseo a todos los que trabajáis, a todos y a todas de Tele7, que sé que trabajáis un montón, os deseo que paséis un feliz verano y a los ciudadanos y ciudadanas que están escuchando este programa, pues oye, mucha salud, dinero y amor, las 3 cosas básicas de la vida, ¿no? Como dice la canción. Eso es, lo mismo te deseamos, disfruta de las vacaciones, mucha salud. Vamos a dejar mucha salud, salud, amor y dinero, le va a cambiar el orden. Vale, venga, estoy contigo. Un beso muy fuerte, Chema, disfruta de las vacaciones y hablamos a la vuelta. Agur, Andrés.